Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video veremos las acciones que produce el viento en las estructuras y analizaremos un ejemplo. El viento es otra de las acciones accidentales que va a tener efectos sobre todas las estructuras, pero su relevancia o importancia en el proceso de diseño va a depender principalmente del tipo de estructura y de lo susceptible que sea el viento. El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal indica que toda estructura debe diseñarse por viento, pero solo cuando éste sea significativo. En caso contrario, no se toma en cuenta. Las cargas reales que produce el viento sobre una estructura son muy complejas, pero las podemos resumir de una forma muy general como presiones sobre todas las caras de la estructura. Estas presiones pueden resultar ser de empuje o de succión, dependiendo de la dirección que tenga el viento respecto a la estructura y a la cara que estemos revisando. Esto corresponde a la parte del método estático y aplica en general a estructuras rígidas que son poco sensibles al viento. Para estructuras más susceptibles, que pueden tener formas caprichosas o que fomentan la acción del viento, hay que utilizar métodos dinámicos y considerar efectos más complejos, como la turbulencia, vórtices alternantes, inestabilidad aeroelástica, entre otros. Empezaremos en este curso por la parte estática, y si es de su interés este tema, pueden optar al final de la carrera por tomar estudios de posgrado que estén enfocados al viento. Para poder evaluar el efecto que tiene el viento en las estructuras, las vamos a clasificar en dos categorías. La primera es respecto a su importancia y la segunda en cuanto a su respuesta ante el viento. La clasificación en cuanto a su importancia la encontraremos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, que es un documento distinto, para no confundirlo, a las normas técnicas complementarias. Esta clasificación es relativamente extensa porque considera varios subgrupos y casos especiales, pero en general hay dos categorías, que en el caso de viento son las que nos van a importar, es el grupo A y el grupo B. El grupo A cubre todas aquellas construcciones que, al fallar, estructuralmente hablando, podrían ocasionar la pérdida de muchas vidas, construcciones que son esenciales en caso de alguna emergencia y también construcciones que contengan sustancias tóxicas o explosivas. Algunos ejemplos son los hospitales, aeropuertos, terminales de transporte, puentes, instalaciones militares, subestaciones nucleares y eléctricas, estaciones de bomberos, estadios, templos, escuelas de nivel básico, entre muchos otros casos. El grupo B, por el contrario, cubre construcciones comunes que no implican un riesgo mayor en caso de falla. Este grupo está enfocado en el grueso de construcciones de una ciudad y algunos ejemplos son las casas habitación, edificios de oficinas o departamentos hasta cierta altura, hoteles, construcciones comerciales o industriales, pero que no correspondan a las del grupo A, restaurantes, estacionamientos y escuelas de nivel medio, superior y superior. La otra clasificación de las estructuras tiene que ver con la respuesta que presentan ante la acción del viento. Las normas establecen 4 tipos diferentes que varían en función de la sensibilidad al viento. Tenemos el tipo 1, que son estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos. Se consideran aquí estructuras que sean cerradas y techadas con algún sistema rígido, y además, para considerarse de tipo 1 tienen que cumplir con esta relación de esbeltez, que es la altura sobre la menor dimensión en planta y tiene que ser menor o igual a 5, y que el periodo fundamental de la estructura no pase de 1 segundo. Para el tipo 2 se tienen estructuras sensibles a ráfagas breves o de corta duración y que tienen tendencia a oscilar por sus largos periodos de vibrar. Los parámetros que habrá que cuidar son los mismos que en el tipo 1, pero con la desigualdad invertida, es decir, que se incluyen en este tipo las estructuras con una relación de esbeltez mayor a 5 y periodos mayores a 1 segundo. También entran en este tipo estructuras como antenas, tanques elevados y anuncios. Para el tipo 3 son estructuras que, además de tener las características del tipo 2,
Tienen una forma en planta que favorece la generación constante de vórtices o remolinos. En general son estructuras aproximadamente cilíndricas, como chimeneas o edificios con plantas circulares. Por último, el tipo 4 son estructuras poco comunes o únicas que por su forma o su periodo de vibrar tengan problemas aerodinámicos que sean especiales. Para el diseño por viento de una estructura cualquiera, el reglamento nos indica cuáles efectos de los que produce el viento se tienen que considerar dependiendo del tipo de estructura que vamos a revisar. Para el tipo 1 se nos pide que consideremos los efectos estáticos del viento, tanto empujes como succiones, únicamente. Para el tipo 2, además de los efectos estáticos, se tienen que considerar los efectos dinámicos causados por turbulencias y la parte del diseño se podrá resolver empleando un método estático que sea equivalente. Para las estructuras tipo 3 se deberán incluir todos los efectos de las tipo 1 y tipo 2 y además revisar la capacidad de la estructura para resistir los efectos dinámicos de los vórtices alternantes. Para el tipo 4, además de todo lo anterior, hay que considerar los efectos dinámicos que generan las turbulencias y realizar estudios especiales para considerar la inestabilidad aeroelástica. En muchos de estos casos, lo que se utiliza es un túnel de viento. En la mayoría de los casos, las estructuras se van a clasificar como tipo 1 principalmente y en algunos otros como tipo 2. Para este curso nos limitaremos a revisar los efectos estáticos del viento, que son empujes y succiones. Los valores de las presiones por viento que se aplicarán a una estructura los vamos a calcular de manera similar a como lo hicimos en la parte de sismo, y esto es siguiendo lo que nos indica el reglamento como método estático. Al final, este método lo que nos va a aportar son los valores en kilos por metro cuadrado de las presiones, ya sean succiones o empujes. Y para cada una de las caras de la estructura tendremos valores diferentes. La expresión con la que vamos a calcular estas presiones, PZ, está en función de dos variables, un coeficiente de presión local y la velocidad de diseño. Dependiendo de la dirección en la que se considere el viento, del tipo de estructura y de la parte que estemos revisando, el método nos va a decir si se trata de presión o de succión y va a estar dado por el signo que tenga el coeficiente de presión local. Antes de continuar, hay que explicar algunos términos que necesitaremos para entender los puntos siguientes. Y cuando hablamos de viento, sabemos que este puede tener cualquier dirección con relación a la estructura, pero para fines de diseño lo vamos a limitar a dos direcciones principales que corresponden a los ejes ortogonales de la estructura. Viendo el ejemplo en la imagen superior derecha, tenemos la dirección del viento indicada por esta flecha en rojo. Una vez que el viento llega a la estructura, la primera parte que toca es este muro y se le conoce como muro de barlovento. Considerando que el techo es a dos aguas, la parte de la izquierda, que sería lo segundo que toca el viento en su movimiento, se conoce como techo o cubierta de barlovento. Después, de manera indirecta, tendríamos la parte derecha del techo y el muro que queda en la parte posterior de la estructura. Considerando esta dirección del viento, estas dos partes se van a conocer como techo de sotavento y muro de sotavento respectivamente. Por último, tenemos los muros laterales, que son aquellos que tienen una dirección paralela al flujo del aire. Con esto dicho, vamos a retomar lo que es el método estático y revisar cómo se determina la velocidad de diseño. Lo primero es entender que la velocidad de diseño es aquella que corresponde al lugar donde se ubicará la estructura y que se va a ver afectada por las condiciones locales. Esto se ve reflejado en la expresión que nos indica el reglamento para su cálculo. Tenemos que definir tres variables para encontrar el valor de la velocidad de diseño. El primero es un factor que toma en cuenta las condiciones locales en cuestión de topografía y también de la rugosidad del terreno en los alrededores. El segundo es un factor de modificación de la velocidad en función de la altura. Y por último tenemos la velocidad regional, que va a corresponder al sitio de construcción de la estructura. Al igual que ocurre en la parte de sismo, la velocidad regional está tabulada en esta norma, pero únicamente corresponde a la zona del Estado de México. Para el resto del país utilizaremos el Manual de Diseño por Viento de la CFE. En este manual vamos a encontrar
este mapa donde se reportan las velocidades regionales a lo largo del país, o esta tabla con valores puntuales para las ciudades más importantes. Evidentemente, tomar los valores directamente del mapa no es muy preciso y la tabla no es muy extensa. Para contrarrestar estas deficiencias, crearon un software llamado Sistema Viento, que acaba de ser actualizado el año pasado y que nos va a permitir calcular directamente las presiones finales para una determinada estructura. El propósito del curso no es enseñarnos a usar un software, así que para un breve ejemplo, utilizaremos el valor que corresponda a alguna de las ciudades importantes. Para el factor de variación de la velocidad en función de la altura, el reglamento nos da tres rangos. El primero es si la altura es menor a los 10 metros, tendríamos un factor unitario, y esto significa que la velocidad se va a mantener constante hasta la altura de 10 metros. Cuando pasamos los 10 metros y hasta un valor delta, el factor de variación se va a calcular como un décimo de la altura y elevado a la alfa. Alfa y delta son factores que dependen de la rugosidad del terreno. Para estos, el reglamento nos da una figura y una tabla. En la figura tenemos 4 regiones que tienen diferentes condiciones. R1 corresponde a un terreno con nulas obstrucciones al flujo del viento y se podría entender como un campo abierto. R2 es para terrenos planos, ondulados, con pocas obstrucciones. R3 es para la zona típica urbana y suburbana, donde las estructuras son mayormente de mediana y baja altura. Y R4 es para zonas de gran densidad de edificios altos, donde en un radio de 500 metros, cuando menos la mitad de las edificaciones tienen una altura mayor a 20 metros. Los valores de alfa y delta están asignados a cada zona y están tabulados a la derecha. Por último, en cuanto al factor de variación, tenemos que si la altura z es mayor a delta, el factor se va a calcular como un décimo de delta elevado a la alfa. Considerando los rangos de este factor, podemos obtener una gráfica como esta, que nos muestra la variación que tendrá la velocidad en función de la altura. El factor de topografía será un valor constante y va a depender del tipo de topografía que tengamos en la zona. Las normas clasifican la topografía para cuestiones de viento en 5 tipos. Igual que en el caso anterior, nos dan una figura representativa y una tabla con los valores. El primer tipo de topografía es aquella que denominan base protegida de promontorios y faldas de serranías del lado de sotavento. En palabras más simples, sería que la estructura esté ubicada en el lado de sotavento y en las faldas de una serranía. El segundo tipo es muy sencillo y es para valles cerrados, tal como se ve en la imagen. El tercer tipo es terreno prácticamente plano, sin cambios topográficos importantes. T4 es para terrenos con topografías inclinadas que tengan pendientes entre el 5 y el 10%. Y por último, T5 es para la cima de colinas o montañas y terrenos con pendientes mayores al 10%. Numéricamente, el factor de topografía va creciendo de T1 a T5. Esto implica que vamos de una situación de menos a más expuesta. Además de estos factores, la norma indica que para terrenos tipo R1, que son los campos abiertos, el factor de topografía se tome igual a 1 en todos los casos. Lo que sigue para la determinación de las presiones por viento es la obtención de los diferentes coeficientes de presión. Estos coeficientes se van a determinar según el tipo y forma que tenga la construcción. Esto implica que hay bastantes casos que analizar. Sin embargo, la norma indica solo 5 casos distintos, que son edificios y construcciones cerradas, paredes aisladas y anuncios, estructuras reticulares, chimeneas, silos y similares, y la última, antenas y torres con celosía. Por los objetivos del curso nos enfocaremos a ver los primeros 2 casos y con estos entenderemos adecuadamente el proceso de obtención de los coeficientes de presión. Para el primer caso, que es edificios y construcciones cerradas, tenemos esta tabla donde podemos ver los valores de los coeficientes en función de la parte de la estructura que estemos revisando. Para el muro de Barlovento tenemos un coeficiente positivo de 0.8 que indica que se trata de un empuje. Después tenemos el muro de Sotavento que tiene un valor negativo de 0.4.
Esto indica que se trata de succión. Para las paredes laterales tenemos también succión, pero con un coeficiente de 0.8. Y por último tenemos tres casos para techos o cubiertas. Si la cubierta es plana, le corresponde succión con un coeficiente de 0.8. Si es una cubierta inclinada del lado de sotavento, le toca succión con un valor de 0.7. Y si la inclinación es del lado de barlovento, el valor del coeficiente dependerá del ángulo de inclinación del techo. Si el ángulo está entre 0 y 20 grados, que es lo más común, el coeficiente será de succión con un valor de 1. Y para los casos donde el ángulo está entre 20 y 50 grados, se deberá calcular con esa expresión que resulta entre -1 y 0.5. Esto implica que entre más inclinada esté una cubierta, su coeficiente tiende a ser de empuje. Para el segundo caso tenemos los muros aislados y anuncios. Para estas estructuras hay tres casos posibles que dependen de la dirección del viento. El primero que tenemos es cuando el viento tiene una dirección normal al muro o anuncio. Tenemos coeficientes diferentes para las dos estructuras y como referencia de las dimensiones relevantes tenemos estas dos imágenes de arriba donde D es el ancho del muro o el anuncio, H mayúscula es la altura total y para los anuncios H subíndice E sería la altura de la pantalla del anuncio. De acuerdo a algunas relaciones en sus dimensiones, tendremos diferentes coeficientes. En el caso de anuncios, cuando la relación D entre H subíndice E esté entre 1 y 20 y la relación de alturas entre 0 y 0.2, el coeficiente de empuje se calculará con esta expresión. Y si la relación de alturas está entre 0.2 y 0.7, el coeficiente de empuje será fijo con un valor de 1.5. Un caso especial es cuando la relación D entre H subíndice E sea mayor a 20, y en este caso el coeficiente se tomará de 2. Para muros ocurre algo similar. Si se cumple esta relación, el coeficiente será de 1.2 y si no se cumple, entonces se toma un valor de 2. Por último, se tiene la condición adicional de que cuando el anuncio tenga una relación H subíndice E sobre H mayor a 0.7, se deberá tratar como un muro aislado en lugar de un anuncio. Un segundo caso en estas estructuras es con el viento actuando a 45 grados respecto al plano del anuncio. Las presiones en estos casos no son uniformes en toda el área, sino que varían a lo largo del ancho por zonas que dependen de la altura de la pantalla. Las primeras dos zonas tienen una dimensión fija de 2 veces H subíndice E y la tercera simplemente se extiende desde 4 veces HE hasta el final del anuncio. Para cada una de esas zonas se tienen diferentes coeficientes de presión que claramente se ve que se van reduciendo considerablemente a medida que el viento avanza hacia la parte más alejada del anuncio o muro. El último caso es cuando el viento tiene una dirección paralela al viento. Es similar al anterior en el sentido de que el coeficiente no es uniforme y varía por zonas que si se fijan tienen las mismas dimensiones del caso anterior. Es de hacer notar que los coeficientes de presión, cuando el viento es paralelo al muro o al anuncio, son menores en todos los casos a los que se obtienen con el viento a 45 grados. Es decir, que es más crítico que el viento actúe a 45 grados que de manera paralela al muro. Todos estos coeficientes que vimos corresponden a presiones exteriores, es decir, que son producto de la acción directa del viento sobre las superficies exteriores de la estructura. Cuando en alguna pared o cubierta se tengan aberturas que abarquen más del 30% del área, se deberán considerar también las presiones interiores, que serán resultado de la penetración del viento a la estructura y su acción sobre las superficies interiores. Cuando estas aberturas estén en la zona de barlovento, el coeficiente de presión interior será de empuje, con un valor de 0.75 en todas las superficies interiores. Si las aberturas están en sotavento, serán de succión con 0.6 de coeficiente
Para las aberturas en muros laterales o caras paralelas al viento, también será de succión, pero con un coeficiente menor de 0.5. Y por último, cuando hay aberturas en todas las caras, el coeficiente será también de succión, pero de 0.3. Con todo esto dicho, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Para este ejemplo vamos a determinar las presiones de diseño de una estructura cerrada. Como datos tenemos la figura que nos va a mostrar las dimensiones y la geometría de la estructura. Tenemos indicado que se va a ubicar en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que su uso va a ser para una bodega de juguetes. La estructuración es a base de una cubierta ligera, muros de mampostería confinada en todos los laterales y hay una abertura mayor al 30%, es decir, una que nos va a generar presiones interiores en el muro de barlovento. La dirección del viento es de sur a norte. Lo primero que vamos a hacer es determinar el tipo de estructura de la que se trata, tanto en función de su importancia como de su respuesta ante el viento. En cuanto a su importancia, esta estructura se va a clasificar dentro del grupo B, porque es una estructura común que va a estar destinada al almacenamiento de productos, y en caso de falla, el riesgo en vidas humanas es mínimo. En cuanto a su respuesta ante el viento, lo estamos clasificando como una estructura del tipo 1, porque es una construcción cerrada y que va a ser poco sensible a las ráfagas del viento. Por lo tanto, con estas dos categorías descritas, podemos saber que los efectos del viento que tenemos que considerar son empujes y succiones estáticos. Sabiendo esto, vamos ahora a calcular las presiones que ya vimos que dependen de los coeficientes de presión local y de las velocidades de diseño. Lo primero será determinar la velocidad de diseño, que también ya vimos que depende del factor de topografía, el factor de variación angular y la velocidad regional. De estos tres, el más directo es obtener ahorita la velocidad regional. Para eso recuerden que nos vamos a ir al manual de la CFE a buscar la tabla que corresponde a velocidades regionales. Dentro de esa tabla vamos a buscar la ciudad donde se va a ubicar nuestra estructura, que en este caso es Guadalajara, Jalisco. En la parte derecha vamos a encontrar las velocidades regionales para tres periodos de retorno distintos, 10, 50 y 200 años. Estos periodos de retorno no son la vida útil de la estructura, son una probabilidad de excedencia del evento para el cual se está diseñando. Es decir, si nosotros utilizamos, que es lo más común, el periodo de retorno de 50 años, lo que estamos haciendo realmente es considerar una probabilidad de 1 en 50 de que se presente nuestro evento de diseño. Entonces, vamos a utilizar ese periodo de retorno y obtendríamos que la velocidad regional es de 110 kilómetros por hora. Ahora, para estas expresiones de la velocidad de diseño, lo vamos a requerir en unidades de metros por segundo. Entonces, haciendo la conversión, obtendríamos que nuestra velocidad regional acaba siendo de 30.56 metros por segundo. Ahora pasamos al factor de variación con la altura. Para este factor, recordemos que tenemos una gráfica y una tabla que dependen de la rugosidad del terreno. En este caso, como nuestra estructura se va a ubicar en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, podríamos rápidamente ubicarnos en un terreno tipo R3, que corresponde a una zona típica urbana y suburbana donde la mayoría de las edificaciones son de mediana y baja altura. Esto nos lleva a obtener un valor de alfa igual a 0.156 y delta de 390 metros. Recordemos que para el factor de variación con la altura tendríamos tres regiones. La región que era menor a 10 metros, la región que iba de 10 hasta delta y la otra región que era mayor a delta. Nuestra estructura llega hasta los 15 metros de altura en la parte más alta. Entonces la tercera región no aplica, porque todas esas presiones de viento pasarían simplemente por encima de la estructura. Vamos a ocupar entonces las primeras dos regiones. La primera es muy simple. Para valores de altura menores a 10 metros, nuestro factor de variación es unitario. Y solamente para valores mayores a 10 y menores a delta, que en este caso es un valor bastante grande, 390 metros, tendríamos que utilizar esta expresión, que es la altura sobre 10 y elevado a la alfa. En este caso vimos que es de 0.156. Para obtener los valores de este factor de variación en alturas mayores a 10 metros, conviene hacer una tabla en Excel y una gráfica.
Si nosotros ponemos aquí en la gráfica los valores que van desde alturas de C0, tendríamos una línea recta hasta llegar a los 10 metros. Y a partir de ahí, el factor de variación empieza a aumentar dependiendo de la altura que estemos considerando y evidentemente de los valores que nos dieron acá para alfa. Pasamos ahora al factor de topografía. Para ese vamos a ver la gráfica que nos daba la norma, que era esta de aquí, y vamos a clasificar la ciudad de Guadalajara en función del tipo de topografía que presente. Para esto vamos a hacer uso de una herramienta en internet que nos muestre la topografía de la zona para poder nosotros decidir en cuál categoría lo vamos a clasificar. Si se fijan más o menos marcando aquí la zona centro de Guadalajara, que tiene una altitud de 1560 metros aproximadamente, podemos ver que a la redonda prácticamente toda la ciudad tiene una topografía relativamente plana y únicamente muy alejado de ahí se podemos encontrar una pequeña zona montañosa. Entonces, podríamos clasificar nosotros a la zona donde va a estar nuestra estructura como un tipo de topografía T3, que es un terreno prácticamente plano, que es campo abierto y con ausencia de cambios topográficos importantes. Considerando que habíamos obtenido un tipo de terreno R3, el valor que vamos a tomar como factor de topografía sería 0.88. Ahora, la tabla que habíamos hecho para obtener el factor de variación la vamos a ampliar para considerar los otros dos valores, que es el factor de topografía y la velocidad regional. Entonces, si nosotros hacemos de nuevo la tabla, ponemos estos valores aquí correspondientes y al final agregamos una columna que corresponda a las velocidades de diseño, podemos multiplicar 0.88 por 1 por 30.56 y obtenemos la velocidad de diseño a una altura de 0 metros, que serían 26.89 metros por segundo. Hasta una altura de 10 se mantiene el mismo valor, 26.89, y solamente después de ahí es que vemos un incremento en las velocidades de diseño, hasta llegar evidentemente a los 15 metros que son relevantes para nuestra estructura, que sería un valor máximo de 28.65. Ya con las velocidades conocidas, podemos ahora pasar con los coeficientes de presión. Y en este caso vamos a empezar primero con los de presión exterior. Para esto, la norma nos daba una tabla que corresponde específicamente a las construcciones cerradas. Para poder utilizar los coeficientes que ya nos vienen aquí marcados de manera directa, vamos a ubicar a qué corresponde cada una de las caras dependiendo de la dirección del viento. Como nuestro viento viene de sur a norte, la primera cara que toca de nuestra estructura se llama muro de barlovento. Después, como la cubierta está inclinada hacia el muro de barlovento, entonces se trataría de una cubierta de barlovento. Los muros laterales son muy sencillos de identificar y el muro que queda en la parte posterior de la estructura con esta dirección del viento será el muro de sotavento. Entonces, el muro de barlovento tendrá este valor de coeficiente de presión de 0.8, que es un empuje. La pared de sotavento, que será la posterior, tiene un valor de succión de 0.4 y las paredes laterales tienen un factor de succión de 0.8. Para el techo, como les decía, se trata de una cubierta en barlovento. Por lo tanto, vamos a tener que determinar el ángulo de la cubierta para poder conocer su coeficiente de presión. En este caso, el ángulo lo vamos a calcular como la tangente inversa de la diferencia de alturas, que sería el cateto opuesto, 5 metros, entre el cateto adyacente, que vale 35. Esto nos da un ángulo de 8.13 grados. Como eso cae en el rango entre 0 y 20 grados, nuestro coeficiente de presión será -1, es decir, una succión unitaria. Ya con los coeficientes de presión determinados, podemos calcular las presiones que corresponden a cada una de las caras de la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos la presión para el muro de barlovento, que nos queda como 0.048 por su coeficiente positivo de 0.8 y por la velocidad que corresponde a una altura ya sea de 0 y hasta 10 metros, que sería la altura de este muro. Esta velocidad es de 26.89 y elevado al cuadrado nos queda 27.8 kilos por metro cuadrado. Es decir, cada metro cuadrado del muro de barlovento tiene una presión o una carga de 27.8 kilos. Y así va a ser para todas las demás caras.
La diferencia radica en la presión y en la dirección o sentido que tenga esa presión. Para la cubierta de barlovento nos quedaría que el coeficiente de presión es de -1 y la velocidad, si se fijan, es diferente a la del muro de barlovento. Esto sucede porque la norma nos dice que calculemos para la velocidad que corresponde a la altura promedio del edificio o de la edificación. En este caso, si tenemos 10 metros al frente y 15 en la parte posterior, la altura promedio sería al centro de 12.5. Entonces, si nos regresamos a la gráfica de las velocidades de diseño, para una altura de 12.5 obtenemos que la velocidad de diseño es de 27.85 y esa es la que tenemos que utilizar. Esto nos da que para la cubierta de barlovento su presión es de -37.2 kilos por metro cuadrado. Para el muro de sotavento tenemos un caso especial. Aunque tenemos una altura de 15 metros y por lo tanto tendríamos que considerar una velocidad de diseño distinta dependiendo de la altura, el reglamento nos dice que la succión en muros de sotavento se va a considerar uniforme en toda la altura del muro y se va a calcular para una velocidad de diseño que corresponde a la altura media de la edificación. Entonces, por eso utilizamos la misma velocidad de diseño que para la cubierta de barlovento y lo único que va a cambiar es nuestro coeficiente de presión. Así obtenemos que para el muro de sotavento la presión es de -14.9. Si hacemos un corte longitudinal en la estructura para representar estas presiones, tendríamos una figura como la que se muestra. En el muro de barlovento, que es el del frente, tendríamos una presión de 27.8 uniforme en toda la altura del muro. En la parte del sotavento, la presión sería, en este caso, de succión y con un valor de 14.9. Y para la cubierta, que también es succión, tendríamos una presión de 37.2 kilos por metro cuadrado. Esto es en cuestión de presiones exteriores. Ahora, los coeficientes de presión interior, que se generan cuando tenemos aberturas en alguna cara de la estructura y que abarcan más del 30% de esa cara. En este caso, el ejemplo nos dice que sí hay una abertura importante en el muro de barlovento. Por lo tanto, vamos a considerar la presión interior de acuerdo a la tabla que nos dice aberturas principalmente en la cara de barlovento es un coeficiente de presión de empuje con valor de 0.75. Como estos coeficientes de presión interior se consideran uniformes en todas las caras interiores de la estructura, entonces tendríamos finalmente un resultado como este, donde además de las presiones exteriores en negro, estamos agregando ahora las presiones interiores en rojo y que se calcularon a partir de las mismas velocidades de diseño que en el caso de las exteriores, pero cambiando el coeficiente ahora por 0.75. Estas presiones interiores, si se fijan, cuando son empujes, van a aplicarse en cada una de las caras de la estructura y siempre en dirección hacia afuera. Esto nos va a generar una combinación con las presiones exteriores que puede resultar más desfavorable que simplemente considerar las cargas o presiones exteriores. En este caso tendríamos que para el muro de sotavento, la presión real, considerando la abertura en el muro de barlovento, es la suma de 14.9 más 27.9. Para la cubierta es 37.2 más 27.9 y en el caso del muro de barlovento tienen sentidos distintos, por lo tanto tendríamos 27.8 menos 26, es decir, este muro tendría presiones muy bajas debido a las presiones interiores. Y con esto se concluye el ejercicio en cuanto al cálculo de las presiones. Evidentemente, habría que considerar distintas direcciones del viento para esta misma estructura y encontrar el caso más desfavorable. Por ejemplo, el viento que va aquí de derecha a izquierda, podríamos ahora considerarlo de izquierda a derecha o considerarlo de lado. Y de cada uno de esos casos sacar el más desfavorable para el diseño final.